Jornada Nacional en Defensa de la Educación y la Ciencia. Radio Universidad de Olavarría. La universidad no se apaga. Tres minutos para alcanzar las 9:30 en toda la República Argentina. Continuamos en vivo. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy el campus revolucionado, ¿no? De alguna manera, todos allí participando de esta jornada de 24 horas para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. La universidad no se apaga. 24 horas por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional. Por supuesto que desde Radio Universidad nos sumamos y estamos acompañando. Te invitamos a vos a sumarte también, a ser parte de esta gran movida, a hacernos llegar tu acompañamiento de la manera que sea, como decíamos. Pero bueno, por supuesto que esperamos mensajes al 15 500 200, audios también contándonos, bueno, de qué manera están transitando ustedes esta jornada tan especial, o por ejemplo, qué significa la universidad pública para ustedes. Exacto. Si han tenido alguna experiencia de transitar estos pasillos. Tal cual. Si conocen a alguien también que está afectada por lo que está ocurriendo con el desfinanciamiento de las universidades públicas. Bueno, lo que quieran opinar al respecto, por supuesto que les leemos y les escuchamos al 15 500 200. Y ahora sí, les dijimos que también estuvimos trabajando y elaborando algunos informes como para terminar, ¿no? De completar la idea de lo que ha sido en principio este conflicto que ya lleva alrededor de 2 años. Exactamente, sí, podemos pensar, digamos, en el inicio del conflicto, y justamente lo que les vamos a proponer ahora es repasar un poco de manera concisa, pero digamos, planteando cuáles han sido las eventualidades más importantes, si se quiere, que han marcado este conflicto universitario, que viene, como bien decía Gise, ya hace varios años. Digo, nosotros tomamos desde el 2023 porque entendemos también que la transición de gobiernos nacionales tuvo mucho que ver con el inicio de este conflicto, que ya había comenzado en el 2023, y eso es lo que vamos a profundizar en este momento. Así que si les parece, comienzo entonces con, digamos, lo que consideramos el inicio del conflicto, si se quiere. Lo llamamos conflicto universitario, y en este sentido pensar en lo que decíamos recién, el año 2023, que fue un año bisagra para nuestro país. Recordemos que, bueno, este fue el inicio del deterioro presupuestario y una transición política en el medio, justamente porque durante el 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández, las universidades nacionales ya enfrentaban problemas estructurales de financiamiento, producto de la fuerte inflación que se acumuló en ese año. Recordemos que en el 2023, con transición de gobierno ahí en diciembre, finalizó con una inflación acumulada del 211,4%. Fue un año muy difícil para todos, muchísima inflación, un pico, podríamos decir, de inflación que no se vivía hacía décadas, y justamente por esta razón es que el presupuesto para las universidades públicas, que se había aprobado en septiembre del 2022, casi que se licuó, digamos, durante el 2023, y fue saldándose con algunas transferencias, lo que se llaman transferencias discrecionales, que son estas, digamos, transferencias que realiza el gobierno nacional para tapar baches. Claro, si para paliar un poco la cuestión. Tal cual. Pero sí, son parchecitos, digamos. Exacto, y estas transferencias que, bueno, fueron emitidas por el gobierno nacional para mantener el funcionamiento de las universidades nacionales, pero entendiendo que este presupuesto estaba absolutamente licuado. Eso es lo que inicia este conflicto. Bien, y continuando, ¿no?, este recorrido cronológico, nos posicionamos en el inicio de 2024, ya con el cambio de gobierno, el presupuesto 2023 congelado y, por supuesto, las famosas auditorías, ¿no? El reclamo por las auditorías para las universidades públicas. El 10 de diciembre de 2023, recordamos, asume Javier Milei la presidencia de la Nación, luego de haber hecho una campaña presidencial en la que mencionó ideas como la de los vouchers educativos para financiar la educación, que aún siguen vigentes, son proyectos a debatir también.
también, asume la presidencia y pone en marcha su plan económico que, por supuesto, afectaría las universidades nacionales. Lo primero que sucede es que no se aprueba un presupuesto de 2024, sino que se prorroga el presupuesto de 2023. Exacto. Por lo tanto, bueno, no hay una actualización acorde a la inflación, porque seguimos teniendo un presupuesto del año anterior. Esto implicó que las universidades nacionales funcionen, y escuchen bien esto, funcionen durante el 2024 con un presupuesto que ya era pobre, podríamos decir. Totalmente. O sea, que ya no alcanzaba para cubrir todos los gastos de gestión de las universidades nacionales. Absolutamente desactualizado, porque pensemos que se aprobó en septiembre del 22. Y ya era del año, o sea, muy lejos. Tal cual. Bueno, el 23 de abril se realiza la primer marcha federal en reclamo del financiamiento universitario. Ahí estamos escuchando algo de fondo de lo que fue esta primer marcha realmente multitudinaria. Exacto. Que también se desarrolló en varios puntos del país. Acá en Olavarría también la vivimos. Desplegamos una gran bandera, Impresionante recuerdo, fue. que estuvo muy buena. De hecho, hay imágenes con drones y demás. Bueno, obviamente el reclamo fue por el financiamiento universitario y la recomposición de los salarios y las becas, que esto también son puntos claves dentro de la ley, ¿sí? No solamente se trata del financiamiento para el orden y la gestión y el desarrollo de lo que es la educación pública universitaria, sino que tiene que ver con una recomposición de salarios docentes y no docentes. Es importante destacarlo porque quizás del otro lado hay personas que no saben o desconocen la organización, ¿no? De la gestión de las universidades. Bueno, tenemos una planta que es docente y el resto de las personas que también trabajamos en la universidad somos no docentes y cumplimos en general tareas administrativas, también de gestión en algunas secretarías o en nuestros casos que pertenecemos también a los medios públicos, ¿no? Y a otras áreas que tienen que ver más con la comunicación o con el sector de arte y cultural. Y por supuesto, bueno, las becas, ¿no? Para los estudiantes y también todo el área de ciencia y tecnología. En ese marco, el gobierno anuncia un aumento del 70% únicamente para gastos de funcionamiento, que implican un 10% del presupuesto total y el otro 90% se usa casi todo para el pago de salarios. De todas formas, resultaba obviamente insuficiente, ya que la inflación había llegado a casi el 300% en ese periodo. Este aumento fue un anuncio estratégico para frenar, obviamente, la manifestación de las universidades nacionales. Claro, el anuncio fue, bueno, sí, aumentamos, pero en realidad el aumento tampoco fue suficiente porque ya estábamos hablando, ¿no?, de una inflación que llegaba casi al 300%. Los reclamos continúan, muchas universidades declaran la emergencia presupuestaria, se realizan diversas actividades de lucha y visibilización, como, bueno, hoy lo hemos estado charlando obviamente, paros, clases públicas, marchas y demás. Sí, fue un 2024 en el que nos vimos atravesados absolutamente por estas actividades de lucha. ¿Se acuerdan que hacíamos las asambleas públicas acá en el campus? Hicimos varias. Absolutamente, completamente unidos y organizados en defensa de nuestras universidades, pero bueno, justamente luego de esta primera marcha federal, gran marcha que se desplegó a lo largo de todo el país, bueno, sigue el 2024 y llegamos al segundo semestre, ¿no?, del 2024, conflicto que se sostiene, por supuesto que continúa, y en este mismo contexto, con un 2024 que seguía con el congelamiento presupuestario, sin paritarias docentes y no docentes, que las paritarias, recordemos, son esta negociación entre los gremios y el gobierno para el aumento salarial. Bueno, por supuesto, las paritarias en ese momento no existían. Becas, en ese momento y ahora tampoco. Y ahora tampoco. No hay diálogo. Exactamente. Bueno, becas estudiantiles por debajo de su valor alimentario. Siempre hablamos de este valor alimentario que implica que el estudiante que recibe la beca mínimamente pueda cubrir gastos esenciales con eso, y por supuesto ese valor se pierde y se instala desde el gobierno nacional el concepto de auditorías públicas, que en realidad ya por supuesto lo venían mencionando tanto en su campaña como al momento de asumir el gobierno, pero digo, se instala la discusión de las auditorías. Tenemos un audio para escuchar de lo que decía el presidente Javier Milei ahí a mediados del 2024. Vamos a escucharlo. A ver. Acá no está en discusión, no está en discusión la universidad pública
y no está en discusión el tema de que es no arancelada. No arancelada. Es decir, porque gratuita no es. Está claro, sí. No arancelada. No arancelada. Es decir, alguien la está pagando. La pagan los que no van. ¿Ok? O los que van. La pagan mayormente. Usted tiene que mirar el neto. El que va es un beneficiario neto. Ah, correcto, sí, está el bien. que no va Pero, es un pagador neto. ¿Ok? Entonces no es que es gratis. Gratis no es. Es no arancelada. Y no está en discusión ni la universidad pública y tampoco está en discusión que sea no arancelada. Va a seguir siendo universidad pública no arancelada. Eso no se toca. Bien. Lo que sí está en discusión es, yo le hago una pregunta, todos estos que defienden y que están haciendo todo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Porque el punto es, ¿ustedes están a favor del robo? Es decir, yo lo único que estoy diciendo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados. ¿Sí? Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. No hay duda que tienen que ser auditados. Bueno, entonces tienen que ser auditados. La pregunta es, entonces, ¿por qué no quieren ser auditados? Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, ¿por qué entonces tanto problemas? ¿Porque las queremos auditar? ¿Sabe quién no quiere ser auditado? Principio de revelación se llama, el que está sucio. Acá no está en... Bien, ahí escuchábamos entonces este fragmento de algo de lo que le decía el presidente Javier Milei, en este caso, bueno, en entrevista con Rodolfo Barili, escuchamos ahí las intervenciones también del periodista que le responde a esas preguntas que hace el presidente, pero traje este audio para pensar en cómo, digamos, podemos pensar en lo discursivo, me parece acá, en este plan de desfinanciamiento de las universidades y por supuesto en este discurso que se empieza a instalar desde el gobierno nacional, que tiene que ver principalmente con las auditorías. Fue, digamos, una palabra que hasta el momento parecía que nadie la conocía y se instala como uno de los ejes principales de batalla del gobierno nacional, esto de las auditorías. Y algo que me gustaría explicar en este contexto, más allá de decir que por supuesto en ese marco se estaban dando más medidas de lucha, incluso más fuertes o más drásticas, como por ejemplo lo fue en nuestra universidad, la toma del rectorado de la UNICEN allí en Tandil, acá en Olavarría la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, digo, y muchísimas más medidas de lucha que se llevaron adelante, pero me gustaba profundizar en esta cuestión de la auditoría, que si bien ya es un discurso que se salió de la boca de las autoridades nacionales, pero me parece que está bueno plantear cómo se instaló ese tema y la sensación fue la de corrimiento del eje de la discusión, ¿no? Totalmente. Justamente porque pensamos en esto que escuchábamos decir al presidente de por qué se niegan a auditarse o por qué no quieren auditarse. Bueno, justamente las universidades deben ser auditadas por lo que es la Auditoría General de la Nación, la AGN, y el plan de auditoría tiene que aprobarse en una comisión que está compuesta por los legisladores de la Argentina. Entonces, cuando esta Auditoría General de la Nación debe hacer auditorías a las universidades, eso debe incluirse en lo que es el plan de auditorías nacional que se aprueba en una comisión y por eso es que se audita a las universidades. Bueno, lo que quería hacer el gobierno era auditar a las universidades desde la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que por ley no puede auditar a las universidades públicas. Entonces, esa fue la discusión que se instaló. Ellos decían que las universidades se negaban a ser auditadas y en realidad se negaban a ser auditadas por la SIGEN, porque la SIGEN no tiene la competencia justamente para auditar a las universidades. Me gustaba plantear esto. Pero además es importante destacar que sí son auditadas las universidades. Exacto, y que también las universidades cuentan con una auditoría interna. Eso es necesario decirlo. Balances que se presentan año a año y que por supuesto este fue uno de los temas o uno de los caballitos de batalla del gobierno para correr el foco de la discusión, que por suerte a la actualidad, por suerte no digo, sino que hemos podido combatir contra esos discursos de no se dejan auditar o lo usan de manera política. Bueno, no, acá mostramos cómo la lucha sirvió para avanzar y llegamos al 2025. Tal cual. Y allí la escalada del conflicto, bueno, se genera con la tercera marcha federal y la disputa
legislativa. Sí, perdón, Gise, porque no mencioné que Sí. ahí en el segundo semestre del 2024 estuvo la segunda marcha, Claro, la perdón, segunda marcha. el 2 de octubre, sí, sí. Exacto. Bueno, el 2025 comenzó con el presupuesto universitario nuevamente prorrogado, por lo que ni bien comienza el primer cuatrimestre, los docentes universitarios anuncian estos paros sostenidos, el SIN declara la situación crítica del sistema universitario y, como decíamos, el 23 de abril nuevamente, pero de 2025, se realiza ya la tercera marcha federal universitaria en reclamo de la aprobación de una ley de financiamiento universitario que logre, bueno, lo mismo, ¿no? Insistíamos, la actualización de los salarios, de las becas y que obligue al gobierno nacional a actualizar el presupuesto año a año. A principios de mayo se realiza la presentación formal del proyecto de ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados. Exactamente, y no voy a profundizar en la ley de financiamiento universitario, si bien por supuesto sabemos que ya para el segundo cuatrimestre, es decir, en agosto del 2025, se aprueba esta ley. Luego, en esta misma programación, quédense escuchando porque vamos sí a profundizar en lo que es la situación actual de la ley, cuáles son sus puntos claves y por supuesto cómo continúa esta situación, pero sí, ahora me voy salteando un poco esa parte en la que seguíamos por supuesto con medidas de lucha, me vengo para la actualidad, porque luego vamos a plantear el tema de la ley, pero por supuesto no quería dejar de terminar este bloque para entender cómo continúa el conflicto universitario, diciendo qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Llegamos al 2026, arrancamos desde diciembre del 2023, llegamos a la actualidad y seguimos en la misma situación, o podríamos decir peor, porque estamos teniendo una ley que no se cumple, que el Exacto. gobierno decide no implementar. De esta manera, entonces, hoy el foco del conflicto está puesto principalmente en la cuestión salarial, porque sabemos que hay una gravedad respecto de esto enorme. También obras públicas frenadas, y aquí en la UNICEN tenemos el ejemplo de la Facultad de Ciencias de la Salud, una obra tan necesaria y que se decidió frenarse, el gobierno nacional decidió frenarla en realidad, y bueno, justamente una ley que no se implementa. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, el presupuesto destinado a las casas de estudios, las altas casas de estudio, podríamos decir, las universidades, cayó un 45,6% desde 2023 hasta la actualidad. Esto es lo que decía recién nuestro rector. Casi un 50% de presupuesto perdido desde el 2023 hasta esta parte. O sea, estamos funcionando con la mitad de lo que deberíamos funcionar, y eso afecta principalmente a salarios de docentes y no docentes y a las becas que se perciben por parte de los estudiantes. Y perdón, pero Sí. sumamos en un contexto en donde la inflación sigue creciendo. O sea, Exacto. si ya estábamos mal en ese entonces, imagínense en este contexto. Bueno, tal cual. Y lo que es importante decir es que si se hubiera aplicado la ley, el presupuesto habría ascendido, por supuesto, a lo que deberíamos estar percibiendo. En realidad quedaría un mínimo abajo, pero justamente tendría, si se aprueba la ley, un crecimiento del 35% frente a lo que percibíamos en 2025, que es justamente ese aumento que necesitamos, más la recomposición salarial y la recomposición de las becas, que es actualmente el punto también principal. En cambio, bueno, justamente lo que está sucediendo es que el gobierno decide no implementarla más allá de que se haya aprobado, y un ejemplo que traigo para entender el conflicto en la actualidad y principalmente desde lo salarial, para enero de este año, en el 2026, la canasta básica total alcanzó el 1.360.000 pesos y podemos pensar en que únicamente en nuestra universidad los docentes titulares con dedicación exclusiva, que es la categoría más alta a la que uno puede alcanzar como docente, o los no docentes con categoría 1 y 2, que son también las categorías más altas, superan ese umbral de la canasta básica total. Todo el resto de los trabajadores, que me atrevería a decir, sin un dato concreto, pero me atrevería a decir que son la mayoría de los trabajadores los que cuentan con las menores categorías, bueno, estarían justamente por debajo se ubican por debajo de la línea de la pobreza e incluso de indigencia, y sin cumplir, por ejemplo, sin poder cubrir una canasta básica total. Entonces, justamente lo que debemos decir para cerrar esta manera cronológica de explicarles el conflicto es que
seguimos reclamando por esta ley, que no es algo, digamos, no es un capricho, sino que es algo necesario. Necesitamos que se recompongan los salarios de nuestros trabajadores, porque como bien decía el rector hace un ratito nada más, nos están desgastando desde adentro. Eso es lo que están logrando, que las personas se vayan de la universidad, que no se confíe en la producción universitaria. ¿Por qué? Porque estamos todos en estas condiciones indignas para el trabajo, para el estudio y demás, así que queríamos traer este informe y por supuesto en unos minutos nada más vamos a también profundizar en lo que reclamamos sobre la ley de financiamiento universitario.